Hoy vamos a ver el mundo a través de los ojos de José Vivenes, artista plástico venezolano. José, bienvenido. Dale, hola Rafael, gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un placer. Nos, Sabes que me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho el arte plástico y me gusta conversar con los artistas porque los artistas plásticos quizás tienen una manera mucho más sensible de ver el mundo, sobre todo el mundo que nos rodea. Y en el caso de tu obra, yo siento que tú tienes una conexión con el ser humano, con su esencia y cómo ese ser humano está inmerso en el mundo que lo rodea. Lo veo a través de tus obras. Te comentaba antes de comenzar esta conversación de algunas piezas que he visto en las que tienes a la figura humana sentada en un primer plano y luego en el fondo ves lo que podríamos decir es la sociedad, es decir, la ciudad. Hay una donde está por el Capitolio venezolano, tú sabes, como montado en el fondo. Quiero que me cuentes un poco qué es lo que tú ves cuando empiezas a pintar, cuando empiezas a hacer una obra pictórica. Sí, bueno, en principio busco unos elementos básicos en la composición del arte o de la plástica, que es los planos o la figura a fondo, pues, buscarle cierto interés, que es un tema muy antiguo, pues, usado en el Renacimiento, llamado perspectiva, pues. Entonces, a partir de esa herramienta llamada perspectiva, empiezo a jugar con ciertos planos sobre el mismo plano de la imagen. Entonces, lo que tú me describes son collages. Y en realidad el collage es una técnica muy plana, pues entonces trato de jugar con esa composición que es muy de la pintura renacentista, pues, bueno, Ok. que se fue profundizando y se fue transformando a lo largo de toda la historia, bueno, hasta llegar a las vanguardias que hacen la ruptura, pues. Lo que me dice la sensibilidad, hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es esa cosa disruptiva que tiene el arte por naturaleza, pues. Entonces en esa disrupción plástica, también que la acuño mucho a mi trabajo, es donde empiezo a jugar y a recrear todo este imaginario, bueno, que en realidad es una realidad, pero la evoco, pues, Exactamente. le doy otra contextualidad con, con estos procesos de creación. Ahora, ¿por qué el ser humano en su contexto es el tema central de tu obra? Te lo digo porque con otros colegas tuyos con los que he conversado, otros artistas plásticos, de pronto el tema es la playa, la naturaleza, el sol, la figura humana como que no está muy presente. Pero en el caso de tu obra, en tu obra siempre está la figura humana y siempre está la figura humana en un contexto. Como ya te dije, está una figura en primer plano y luego está la ciudad de fondo, siempre, generalmente la ciudad de Caracas. Hay otra obra tuya interesantísima que es del 2019, son unos ángeles, como unos ángeles caídos, Sí. y me lleva a pensar que tiene que ver con la situación política de Venezuela de ese momento, donde los estudiantes estaban en la calle peleando, hubo muchas muertes. Hay otro de unos como cochinos también como en una guerra, en una batalla. No hay contexto de guerra, pero por la actitud. Sí. Sí, bueno, siempre trato de ampliar mucho el imaginario para que el espectador tenga esa experiencia, pues, visual. O sea, no soy mucho de explicar, pero eh, vamos a conversar un poco de eso, porque fíjate, cuando hablas de los cerdos, es un tema que saco sobre la rebelión de la granja, de George Orwell. Yo creo que Ah, Orwell ok. no puede ser un visionario, fue alguien que contextualizó una realidad y esa realidad se hizo atemporal, pues entonces busco una figura y es a partir del cerdo que busco, más allá si hay un problema religioso, político, social, Ok. pero es la imagen como tal la que me va a permitir a mí hacer ese juego abierto, pues, una imagen que está ahí aperturada a ser especulada. Con el tema de lo que me decías del ser humano, bueno, formamos parte de una sociedad, vengo de formación de la pintura, tengo el retrato como un género importante en mi proceso y después me pongo a pensar qué está sucediendo en realidad en nuestro contexto social que pudiera yo también reflexionar al respecto. Y es cuando a ese rostro le coloco cuerpo, pues y ese cuerpo empieza a situarse y a caminar por un espacio, bueno, que ya todos conocemos, porque para nadie eh, oculto de lo que la realidad por la cual pasamos, no solamente en Sí. Venezuela, sino a nivel mundial de todo este tema del desplazamiento
humano, y creo que esa sensibilidad es la que me va a permitir a mí llevar este juego plástico. No, y es así, y es así. Y te lo digo porque, bueno, yo soy comunicador social también, yo soy actor y me comunico a través de las obras de teatro que hago, de las obras de televisión, de cine que hago, y en la radio. Me gusta conversar muchísimo, y por eso me encanta hacer radio. Y mi manera de expresión es esa, el habla, Claro. generalmente el habla, el cuerpo. Cuando a mí también me preocupan muchísimo los problemas sociales. Siempre soy sensible a todo lo que pasa. Ya esta mañana estaba leyendo las noticias y empiezo a ver lo convulsionado que está el mundo, pero mi Exacto. manera de expresarlo es la voz. Exacto. En tu caso, tu manera de expresarlo es la pintura. Sí, cuando me preguntaba de Los Ángeles, justo estaba leyendo a Milton Ajá. con su libro, ya deja de acordarme Milton, ay, se me olvidó el No nombre. te preocupes, Ahorita no me te recuerdo y preocupes. digo. Y él habla mucho sobre el tema de los caídos, pues solamente el tema entre la verdad y la mentira, entre lo sagrado y lo profano. Ok, Y bueno, y, y a partir de ese punto es que empiezo, o sea, lo que pasa es que no me recuerdo el texto. Y recientemente había visto la película Siete Pecados Capitales, pues yo creo que un la poco, de Los Siete Pecados Capitales, la donde está Brad Pitt, ajá, y Morgan Freeman. es brutal esa película. Entonces, a partir de todos esos hechos, empiezo como a ver escenarios, pues, y yo creo que nuestra sociedad está constituida por escenarios, pues, tengo una serie que llamo Paisaje Distópico, Ok, pero es como una puesta en escena, pues. sí, Bueno, tú como vienes del teatro debes saber cómo son esas puestas en sí, sí, escena. sí, 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 sí. Y hay una cosa que me interesa que es la saineta, pues, que es ese fragmento de tiempo que sucede, que es Ajá, algo sátiro, pues. Entonces, me interesa mucho esa situación, sátira y sarcasmo dentro de mi propuesta, porque es lo que nos va a permitir entender un poco lo que está sucediendo. ok, Y bueno, el humor blanco, negro, como negro. se quiera, es algo que nos va a permitir porque es un lenguaje universal, pues algo visual que la gente lo puede entender. Por eso es que yo respeto mucho a los colegas que tratan de explicar mucho lo que están haciendo, y eso a mí me lleva a entender muy poco. Prefiero tener la experiencia, ver, y yo simplemente ficcionar. Pues en ese caso especulo de lo que estoy viendo. Y es Claro. allí donde también empiezo esto. Bueno, de repente leo un libro y yo digo, bueno, ¿qué me quiere decir este autor? Y a partir de ciertos fragmentos es que empiezo a enfocarme. No es que voy a representar el libro, sino lo que me va. O sea, te gusta utilizar las imágenes de lo que lees. Sí, porque creo que el arte tiene que tener ese texto narrativo, pues, que se perdió en algún momento. Pero fíjate una cosa, en las obras que yo he visto hay muchas que representan específicamente, por ejemplo, Caracas. Ahí Ajá, tienes a la ciudad allí, que es la ciudad donde tú vives, en la que vivimos nosotros. Quizás hay alguna relación con alguna obra de teatro que tú hayas leído, alguna obra de la dramaturgia universal, pero tienes allí una ciudad que existe y existe el individuo quizás que está plasmado en ese lienzo. exacto. Bueno, leía algunos ensayos de Cabruja y habla pues Claro. de esta urbe que tú dices, bueno, ¿cómo la podemos entender? Si no es a través de imágenes. Y eso, Para Cabruja era casi inentendible. Fíjate exacto. que Cabruja decía que nosotros éramos prácticamente un error geográfico. Ajá. Era prácticamente indescifrable en nuestra sociedad. Exacto, o sea, Sí, creo que no hay un orden. Entonces, bueno, a partir de ese desorden es que empiezo a crear todo este imaginario, pues, toda esta lectura, para que, bueno, en realidad es que no es que me siento comprometido, sino que es como una necesidad, o sea, como yo puedo simplemente exorcizar toda esa forma bien. de la cual, como transeúnte de una ciudad que es totalmente violenta, porque no es ajeno a nosotros, Es así. y nosotros nos mutamos, pues, de alguna manera. Yo puedo decir, yo soy Zen, yo soy el heredero de Dalai Lama, pero bueno, valga Pero que vivo, alguien en el exacto, semáforo exacto. se me atraviesa y bueno, No nos me com- toques ese tema, que de esa barajita la tengo repetida. entonces, claro, cuando hablabas de los cerdos, de los ángeles y todas estas imágenes, hay una cosa que me interesaba, que es el humano de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, que es el salvaje contemporáneo. Nos hemos convertido en unos salvajes. Entonces, Ok, allí donde empiezo un poco también a reflexionar sobre el tema. Claro, acuñando otras imágenes que se universalizan. Porque en el tema del ángel, ok. tú dices, bueno, puede ser un ángel, un demonio. ¿Qué puede ser? Puede ser alguien que se está transformando. Y eso, pues esa metamorfosis que se genera a partir de un choque. Dentro de las series que he visto, fíjate tú, aquí tienes una serie que se llama, ay, me encanta esta, Delirio Dialópica, que es del año 2021. Tienes, esto es el Capitolio venezolano, Sí, pero lo tienes montado
es solo la cúpula sobre un andamiaje prácticamente muy endeble. Esa es la idea que me da de una debilidad de base. Sí, bueno, en algún momento pensando en no distanciarme de lo humano, sino en lo que genera el humano, y digo, bueno, me voy a adentrar al paisaje. Quiero tocar el tema del paisaje, pero digo, bueno, ¿qué tipo de paisaje? Cuando te hablaba hace rato de todo eso puesta en escena, pues. Y esas estructuras endebles es donde estamos nosotros simplemente sostenidos. Lo que decía Cabruja, estamos simplemente mal ubicados geográficamente. Entonces nuestra estructura, nuestras bases a veces son móviles, a veces no tenemos cimientos sólidos que puedan sostener un peso de algo que simplemente es irrelevante e importante. Entonces, claro, coloco estos iconos como es una iconografía, ese símbolo universal. O sea, Sí. la cúpula, un espacio de poder, el tema de la caja, pone un poco del vacío, del cual es... Aquí, lo que él está describiendo ahorita, José Vivenes, es justamente, hay otra de esta misma serie, forma distópica se llama. Ajá, Vemos esa cúpula del Capitolio venezolano, es la cúpula dorada que todos conocemos que está aquí en la ciudad de Caracas. Esa cúpula está sostenida sobre algo así como unas patas de araña, es como un trípode multipático, tiene varias patas, pero eso está sobre una caja de cartón muy endeble, porque no es ni siquiera una caja sólida de cartón, es una caja muy endeble, muy débil, que está abierta por un lado, y esa caja a su vez está sobre unos trípodes y hay un micrófono. Aquí tenemos un micrófono enfrente. No te rías, no te rías. Pero es que es verdad, es que de verdad habla. Es que esta imagen habla. sí. Entonces, claro, es un poco bueno, a lo mejor estoy redondando mucho en la puesta en escena, pero creo que es un poco más de la puesta en escena y el vacío que ha dejado esa escena dentro de tantos discursos anacrónicos, pues yo creo que eso es el resultado de nuestra actualidad, por decirlo social, pues. A lo mejor no queremos adentrarnos en un tema, hablar de política, pero bueno, que es un tema sensible que nos arropa Claro, a todos claro. y bueno, es un poco lo que quiero comunicar, pues, en este caso con esta serie, que lo llamo de hecho paisaje distópico. Entonces, de estos paisajes distópicos paso a una serie que es una versión, una reinversión de las batallas venezolanas que se expondrán recientemente en una galería en Caracas. Y es como mi mirada a través de la pintura, ¿sabes? La pintura que mira la pintura. Ok. Entonces, como yo puedo ver a Tovar, como puedo ver A a Cristóbal Michelena. Rojas, a Ok. Michelena. Entonces es mi visión contemporánea a partir de ese hilo histórico. Aquí en esta obra que tú titulas Ahí donde fracasa la experiencia mística. Es una imagen bien fuerte. Una imagen bien fuerte porque a mí me habla no solamente de la inclusión. Ahí hay una inclusión, hay una mujer negra amamantando a un niño muy blanco. Y eso, la mujer es muy, muy negra y el niño es muy, muy blanco. Ellos están encuadrados dentro de otro ambiente que es bastante visualmente, es violento. Es de esos que no logras en los que no logras diferenciar una imagen clara a primera vista, pero cuando empiezas a fijar la mirada, empiezas a descubrir de repente una cara por aquí, un rostro por aquí, personas más pequeñas por acá. Y es de verdad, es un mensaje bien, bien interesante. Sí, bueno, una serie que tengo sobre personas de color, de piel negra y otros sobre indígenas. Pues, no. Ya hemos hablado del tema que nos acuña, que es el tema social, pero este es un tema muy estético, muy plástico, estético para mí, porque bueno, mi color de piel, mi tono, pero es simplemente verlo como un modelo. O Ajá. sea, un modelo, de repente voy a un libro de historia y veo todos son blancos, bueno, pero ya voy. Sí, Nuestra historia está llena de una cantidad de claro, que no son sí. todos blancos, No, exacto. no es que estoy en, porque es un tema muy sensible, pero el tema racial, pues yo digo, Claro, bueno, si Europa, es un tema exacto, sensible. si Europa centralizó todo su poder en África para Sí, conquistarlo, ¿dónde están estos modelos? Porque de alguna manera ellos trasladaron personas de un lado a otro, sí. pero el modelo no existe. Claro, había un interés, pues, el editorio, yo quiero esto. Entonces también es como un tema hablar de la censura, que no es un tema nuevo, pues es un tema que viene con todo este lazo de historia. Pues de repente voy a Portugal y no veo una virgen negra, pero voy al sur de Francia y veo una virgen negra. Sí, Pero porque no tiene esa visibilidad, pues, porque no existe. Es como que yo pongo a pensar, yo quiero buscar una máquina del tiempo y llegar a Venezuela a mediados del siglo XX, del siglo XIX, y ver la gente con pelucas y trajes del siglo XVII del trópico.
tú dices, ya va, este choque Ajá. no lo puedo entender. Es como cuando llegaron los gochos, llegaron a Caracas y dicen, bueno, ¿y esto? ¿Dónde estamos? Pues, entonces es como pensar un poco en esa imagen narniana. Decir, bueno, lo- Vivimos en Narnia. exacto. Entonces, bueno, con estos de los personajes de color negro, o sea, negros. Aquí los tengo, fíjate que aquí tenemos, aquí en pantalla lo tengo. Hay una serie de José Vivenes, que es nuestro invitado de hoy. Se llama Los Temibles, de los De los Temibles. temibles. ¿Quiénes son los temibles? Bueno, es un poco lo que te conversaba, estos personajes, que bueno, que de alguna manera sí había cierto temor, porque pensaban que eran demonios, pero somos humanos, Porque eran todos. negros. Exacto, o sea, de repente la historia, por eso te decía al principio, hablando del tema, es un tema muy sensible, el tema racial, Es muy sensible. de repente hay países que no toleran esta conversación o las imágenes. No, y cada vez está peor. Exacto, Cada vez está peor porque hay países en los que de repente el tema racial ha estado controlado, pero no desaparecido. exacto, Y de pronto aparece un individuo que líder del país o que quisiera ser líder y alborota otra vez exacto, el problema racial, exacto, que siempre ha estado latente allí. Creo que somos los humanos contra los humanos. Nosotros, en el tema de los blancos y los negros, que es lo que tenemos más cercano, en nuestra Venezuela, somos negros, blancos e indios. exacto, Pero hay otras naciones donde están los chinos, los árabes, etcétera, con otras culturas y que también representan, que están peleando por su terreno y por su lugar en el universo. Para nosotros siempre como que los negros están allí, son una amenaza, como tú dices. ajá, exacto, firmemente eso, pero valga que hagan algo que tenga cierto éxito y tú verás cómo será una gloria, pues. Bueno, sí, imagínate tú, los Estados Unidos tuvo un presidente negro. Ajá, entonces tú dices, bueno, ¿por qué simplemente tenemos que no visibilizar esto? Y como nosotros, aquí en Venezuela difícilmente una sola persona puede decir yo soy blanco, 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 Claro, blanco. Aquí no, estamos una no, no, mezcla bien exacto. interesante. Hay una cosa que hablabas de, de las distopias, es un poco eso, o sea, en algún momento tenía como la imagen, pensando, hace 30 años, digo, bueno, en el 2023 a lo mejor hay naves espaciales, gente volando con carro, cosas. De eso también estamos hablando hoy día. ¿Tú has visto por allí la discusión que hay en el Congreso norteamericano sobre los ovnis? Ajá. Ahí están. De eso tú dices, bueno, pero eso genera una distopia o simplemente distraer, pues. Entramos otra vez en decir, vamos a poner una puesta en escena, una distracción. Pues yo creo que esos son discursos distractivos de los cuales a mí me interesa. Pues, ¿verdad? Voy tomando algunas cosas, no solo literal, porque eso es mentira, pues simplemente darle ese espacio a la imagen. Por eso te hablaba de que el arte tiene que tener ese elemento discursivo, un relato, pues, un Claro. relato. Porque el arte siempre ha pasado de decir, bueno, esta es una imagen que se copia de una realidad, pero bueno, ¿dónde llegamos? A una metáfora. Pero antes de la metáfora, habían otros elementos discursivos que representaban pues, la pintura o cualquier... Fíjate, en esta serie de los temibles hay un detalle que me gusta muchísimo, es la mirada de todos ellos. Esta mirada, a pesar de que es una obra inerte, porque es una obra plástica, ¿qué materiales usas tú aquí? Óleo. Óleo sobre canvas, ¿no? Sí. Sobre canvas. La mirada tiene vida. Y a mí siempre me ha parecido sumamente difícil hacer que los materiales inertes tengan vida. En el caso de tu pintura, la mirada de los retratos, no solamente de este que tengo enfrente, sino de toda esta serie de retratos, toda la mirada tiene vida. Me pasó una vez, yo tuve la oportunidad de visitar la casa de Rodin en París. Él es escultor, Ujú. trabajaba sobre hierro y trabajaba también en Mármol. mármol. Y las obras de él, las miradas tienen vida de las esculturas y es impresionante hacer que un elemento inerte cobre vida de esa manera. ¿Cómo lo logras, José? Bueno, no sé, me imagino que es no sé, los tiempos de pintar, o sea, no sé, la obsesión, porque ese también es otro tema que me acuño, bueno, soy obsesivo con algunos temas Ajá, ¿cómo cuáles? y bueno, eso, pues lo que tú dices, sí, que quiero que exista ese relato, o sea, hay una sola forma, pero esa forma te da a ti una expresión. Pero tú ves la vida, es decir, tú analizas a la gente a través de la mirada. Sí, ¿Te porque, gusta ver a los ojos cuando conversas? sí, exacto. Hay una persona que me dijo que lo importante de esos retratos es la mirada de orgullo. Entonces, yo no lo había pensado, y eso es cierto, o sea, hablamos de que hay un sector que le teme, pero ellos se van a sentir orgullosos de esa mirada temible. Entonces, por eso es mi serie de los temibles. O De sea, los te temibles. veo con orgullo
No, pero es que es verdad. Bueno, a mí me maravilla mucho. ¿Cómo es tu taller, José Vivenes? Nada, bueno, mi taller pasó de ser una habitación de 4x4 a ser un espacio un poco más grande. Bueno, he ido como con cierto temor, pues. ¿Temor Ah, de qué? bueno, o sea, de cubrir ciertas facturas, porque Ah, bueno, ya, del tema económico. Ok. exacto, pero bueno, ahí tengo un espacio que en un momento funcionó como salón de fiesta del edificio donde vivo. Pasó de eso a ser un depósito de una fratería. En el taller, la creación, el arte y el mundo interior. Y que tú podrías describirme tu taller, porque mi idea es que la gente sepa o se imagine dónde trabaja José Vivenes, dónde crea, cuál es el espacio donde él se encierra a darle rienda suelta a su imaginación. Bueno, esto es un espacio, o sea, un cajón, techo bajo con cielos rasos, pero bueno, el espacio donde trabajo es una pared que mide 2x2. O sea, yo trabajo en un espacio, como decir, de unos 50 por unos 50, a Ok, pesar de todo el es espacio que pequeñito. tenga, pero bueno, ahí estoy rodeado con libros, con Ajá. cosas que voy haciendo, con recortes. ¿Tienes que un caballete No, o directo trabajas a la sobre la pared, mesa? Ah, en la pared. tú cuelgas el canvas, cuelgas Sí, la donde vas a tela, pintar, la tela donde vas a pintar. la pego a la pared Ok. y allí empiezo a ¿Y qué tipo de pintura usas? Además de óleo, aceite, óleo, solamente solo óleo. óleo. Lo que pasa es que, bueno, ahí el acrílico me interesó en un momento, pero se me hace muy difícil dominar y manejar la técnica del acrílico, pues, el material Y acrílico. hay una selección allí de pájaros. Eso es acrílico? ¿Eso es también óleo? Óleo, sí. Parece más bien como tiza o creyón. Parece más Ajá. bien creyón. Hay unos que son collage. Ok, Pasa que, no te comentaba, hay una cosa que a mí, mi formación siempre está enfocada en la pintura. sí, La pintura está en el centro y lo que está en el entorno son esos errores de los cuales yo voy generando otras propuestas. ok. En ese caso el collage, en el caso de algunas cosas de instalativas, escultura, y eso es lo que va fortaleciendo el centro, que es la pintura. Ese margen son las pausas que voy haciendo, y esas pausas van después enriqueciendo lo que está en el centro, que es la pintura. Excelente, excelente. De más está decirte, no está, de más decirte que ha sido muy agradable conversar contigo. Nuestro invitado de hoy, José Vivenes, 1977. Ha sido, bueno, su trabajo ha sido reconocido por muchísimas entidades. Está el mejor premio en la Quinta Bienal, exhibición de los jóvenes valores en Por la Mar, Salón de Jóvenes Héctor Poleo Fondeconac en Caracas, labor de mercado, el primer Salón de Arte 2003 del Exxon, Móvil de Venezuela, Museo Sacro de Caracas. Esos son algunos de los tantos reconocimientos que ha tenido José Vivenes. José, gracias por habernos hablado de cómo ves el mundo. No, bueno, gracias a ti, Rafael, y a tu audiencia, bueno, por permitirme estos minutos y poder conversar al respecto. Un placer. No, el placer es mío.